La semana anterior, Silvia nos habló de cuando el Señor Jesús ascendió y entonces se formó ya la primera comunidad en Jerusalén. Hemos puesto el foco allí en Jerusalén, vimos varios elementos del perfil de la iglesia de Jerusalén, vimos ese momento, esa etapa de la iglesia de Jerusalén y ahora vamos a meditar en otra segunda etapa que sigue transitando la iglesia cristiana, que yo le he querido llamar para nosotros el reto de Antioquía. Y creo que es un reto un poco pensando en esta canción que hemos oído, ¿no? Porque, como decía Obi, ¿no? Estamos en nuestra zona de confort, allí en nuestro sillón, y cuando vamos viendo lo que hacía la iglesia en Antioquía, se nos va a plantear como un reto. Y entonces vamos a ir a ver un poquito cómo se movió el Espíritu Santo allí en medio de ellos y qué reacción tuvo la iglesia a este mover del Espíritu Santo. Y bueno, decir que Antioquía es una ciudad de Siria. Me gustaba también compartir este mapa. Si vemos Jerusalén, desde donde estábamos hablando la semana anterior, el Señor les dijo que estuvieran allí, vino el Espíritu Santo, en un modo bastante impresionante, se derramó sobre los creyentes y comenzó toda la historia de la iglesia cristiana, ¿no? Pero bueno, a 500 kilómetros estaba Antioquía, era una ciudad importante de aquella época, era la capital de la provincia de Siria y tenía una gran influencia helénica de los griegos y más o menos a la época se calcula que tenía 500.000 de habitantes y se la conocía como la Reina del Oriente. Era una ciudad muy rica, era grande, cosmopolita y era la capital de la provincia de Siria. Allí residía oficialmente el gobernador de la provincia y era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Primero estaba Roma, después seguía Alejandría y en tercer lugar estaba Antioquía. Había una comunidad judía importante que se había integrado al tejido social de Antioquía. Estaba bien aceptada también la comunidad judía allí. Pero poco a poco vamos a ir viendo que se transformó en la metrópolis más importante del cristianismo de aquella época. ¿Y cómo es que pasó? ¿Cómo sucedió esto de que se formó una iglesia tan fuerte allí en Antioquía? Y es que el libro de los Hechos nos describe que, por ejemplo, en el capítulo 7 nos habla de que comenzó una gran persecución contra los cristianos y el punto de inflexión de esta persecución se da cuando asesinan allí en público a Esteban. Esteban, que era un varón, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo y que predicó en un modo muy, muy valiente allí a nivel público. Bueno, eso hizo enojar mucho a los judíos y terminaron asesinándolo, y el que estaba allí dirigiendo un poco las operaciones era Saulo. Y entonces este punto de inflexión hace que comience a haber una persecución cada vez más grande hacia los cristianos, y entonces los cristianos tienen que empezar a huir, y huyen hacia el norte y toman el camino de la costa, como vemos ahí, y van dirigiéndose hacia Siria, van predicando por todo el camino, hasta que poco a poco se van acumulando creyentes que llegan a establecerse en Antioquía, que pasó a ser como un refugio para los cristianos de ese momento. Y el libro de los Hechos nos dice, por ejemplo, que eran varones y mujeres apasionados por el Señor, y en capítulo 11-20, por ejemplo, los describe diciendo que predicaban el Evangelio. Es una de las únicas menciones que hay sobre el término evangelio, que ellos predicaban allí en medio de Antioquía.
Y dice también el verso 21 del capítulo 11 que eran bendecidos en gran manera por la mano del Señor. Poco a poco esta iglesia se fue consolidando allí en Antioquía y también fue ganando un reconocimiento desde Jerusalén. Y también se comienza a ver un deseo de cuidar desde Jerusalén a esta iglesia más joven. Y entonces en ese momento que la iglesia en Jerusalén pone la atención en Antioquía, comisionan a Bernabé para que vaya a supervisar la obra allí en Antioquía. Y le piden que vaya conjuntamente con Pablo, que ya a esta altura se ha convertido al Señor, después de encontrárselo cara a cara, un día que iba persiguiendo a los cristianos, el Señor se le aparece, lo confronta y le dice, ¿por qué me persigues? ¿No? Y entonces él se convierte y Pablo también es convocado para que conjuntamente a Bernabé vaya a supervisar cómo estaba la iglesia en Antioquía. Bernabé pasa a buscarlo por Tarso porque a un cierto punto también es bueno que recordemos que cuando Pablo se convierte entra como en una crisis porque comienza a ser odiado por parte de todos los judíos y también hay una desconfianza muy grande respecto de los cristianos hacia Pablo, que nadie lo aceptaba y tenían miedo de él porque había estado persiguiéndolos hacía muy poco, ¿no? Y entonces Bernabé pasa a buscar a Pablo, a Tarso, que estaba muy próxima de Antioquía, lo vemos ahí en el mapa, y juntos son encomendados de ir a Antioquía para enseñar durante un año y formar a todos los creyentes allí. Y me gusta que leamos 3 versos del capítulo 13, porque también nos van a dar base para que entendamos este reto que nos plantea Antioquía. Y dice aquí el autor de los Hechos en capítulo 13 del 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, verso 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y me gusta mucho estos versos que hemos leído porque creo que nos hablan del momento de Antioquía. Es un momento clave en la historia de la iglesia de Antioquía, pero también en la historia de la iglesia cristiana. Y vamos a ver entonces cuatro elementos del perfil de esta iglesia de Antioquía, que creo que son 4 elementos magníficos que nosotros podemos observar y también, como vamos a ir viendo, el reto nuestro es poder ver, de imitar, de seguir esa tendencia que nos marcan los de Antioquía, ¿no? ¿Podemos pasar a la otra slide? Entonces, el perfil que vemos en Antioquía caracteriza porque el primer elemento que nos muestra es que son una iglesia misionera. Y podemos decir esto porque es un hecho de que de esta congregación partió el primer equipo de misión que fue a evangelizar el Imperio Romano. Esto que hemos leído nos da el puntapié inicial, ¿no?, de cómo ese equipo se catapultó para ir a extender el Evangelio hacia las otras regiones del Imperio Romano. Y hay 3 factores que ayudan a que nosotros entendamos por qué ellos tenían el modelo de la misión. Y creo que es interesante, por ejemplo, el primer factor, que es que era una iglesia muy cosmopolita. ¿Qué quiere decir esto de que era muy cosmopolita? Era gente con una visión de la realidad muy amplia.
La diferencia, por ejemplo, el contraste que había con los de Jerusalén es que eran muy nacionalistas, estaban muy centrados en su propia nación, pero aquí vemos que el trasfondo cultural que hay es de una sociedad más cosmopolita y por lo tanto la iglesia tenía esa característica. Una persona cosmopolita es una persona que no está arraigada solamente a su lugar local, sino que es una persona que se siente ciudadano del mundo, que se siente bien en cualquier lugar y que no tiene ataduras en este sentido, ¿no? Y eso era una característica de la iglesia allí en Antioquía. El otro elemento es la actitud de generosidad que vemos que hay en esta iglesia. Y esa actitud de generosidad la vemos cuando se produce en esa época una hambruna muy fuerte que afecta inclusive a Jerusalén gravemente, y fueron los de Antioquía los que estuvieron primeros para poner el hombro y ayudar en modo práctico y económico a la iglesia en Jerusalén. O sea que vemos que hay un aspecto del cosmopolitismo, está la actitud generosa que vemos en la iglesia, y un tercer factor creo que es importante que mencionemos, que es la conciencia que vemos que tiene esta iglesia de llevar adelante la misión de Dios. Y esto es un término que vamos a repetir bastante en esta meditación. Ellos son una iglesia que nos demuestran conciencia de llevar adelante la misión de Dios. ¿Y cuál es esta misión de Dios? La misión de Dios es la que comienza en el mismo momento en que nosotros como raza humana decaímos. En el momento en que nosotros fallamos a Dios y le dimos la espalda, comienza la misión del Señor. ¿Qué es lo que motiva esa misión del Señor? Su amor por nosotros. ¿Recuerdan lo que dice en Génesis, por ejemplo, que inmediatamente dice que mató animales, sacrificó animales y buscó pieles para cubrirlos? Eso está demostrando los sacrificios que comenzó a hacer el Señor para no perdernos, para cuidarnos. Y esa es la misión que Dios tiene para toda la humanidad y por la cual envió al Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ir viendo que poco a poco los de Antioquía asimilaron muy rápido esa misión de Dios en su contexto. Es que el contraste sería una iglesia parroquial, una iglesia que se preocupa solamente por sus propias necesidades, que está centrada en sí misma. Y en cambio aquí vemos que no. Es una iglesia que ha entendido que el Señor tiene esta misión y ellos se pliegan a la voluntad del Señor, se pliegan a esa estrategia que tiene Dios y quieren salir a alcanzar a todos los perdidos y no se quedan centrados en Antioquía. De hecho, esto nos va a ir mostrando que se transforma en un trampolín para que el Evangelio vaya a Europa y a Asia. Y que al final, por ejemplo, si eso no lo hubiesen hecho, el Evangelio no hubiese llegado hasta nosotros, si ellos no hubiesen tenido esta característica, ¿no? Creo que el segundo factor que tenemos que analizar de la iglesia de Antioquía es que contaban con una identidad cristiana firme y sólida. De hecho, el capítulo 11, verso 26, nos dice de Hechos que fue aquí la primera vez que se les llamó cristianos a los discípulos de Cristo. Esto significa de que ellos demostraban un testimonio público que impactaba a su alrededor. Y creo que esta es la otra clave del espíritu misionero que estamos hablando, ¿no? Esa identidad firme y sólida en Cristo que les permite ya no concentrarse en sí mismos, sino concentrarse fuera de la iglesia, salir de puertas para afuera, de las paredes para afuera. Ellos habían asimilado la obra de Cristo, habían entendido que Cristo había venido para salvar al mundo y por lo tanto ellos seguían esa referencia de Jesús. Y entonces, como vamos viendo, el reto para nosotros es este que nos está planteando la iglesia de Antioquía. Entendían ellos que no solamente se trataba de que los llamaran cristianos, sino que entendieron y asimilaron de que tenían que hacer la voluntad de Dios para ser realmente cristianos, no solamente
ser nominales y llevar el nombre de cristianos. El otro factor que también me parece interesante que analicemos es que es una iglesia que no temía los riesgos. ¿Y cómo es esto de que no temían a los riesgos? Creo que uno de los ejemplos más importantes que nos dan es cuando ellos tienen que acoger a Pablo. Porque Pablo, como decíamos recién, al convertirse, era odiado por parte de los judíos y también no tenía ninguna confianza de parte de los cristianos. Pero es en el seno de la iglesia de Antioquía que Pablo recibe comprensión y aceptación. Y creo que eso fue un riesgo que ellos asumieron, porque claro, muchos le tenían miedo por todo lo que habían visto que Pablo había hecho en contra de los cristianos, pero ellos asumen el riesgo. Y cuando Pablo había estado aislado, que nos dice Hechos capítulo 9, verso 30, que se tuvo que aislar, se tuvo que ir a su ciudad natal porque no podía avanzar en su ministerio, al final los de Antioquía lo aceptan para que en medio de la iglesia de Antioquía él ministrara junto a Bernabé. Y creo que ese riesgo que tomaron para la iglesia a nivel histórico es impresionante, porque ¿qué hubiese sido de la iglesia si los de Antioquía no hubiesen aceptado a Pablo y nos hubiésemos perdido de todo ese legado que Pablo realizó en su ministerio y en su trabajo a través del despliegue que el Señor le hizo hacer en su vida como siervo de Dios? La verdad que esto nos tiene que motivar, ¿no? Y creo que hoy en día a veces también nos faltan las oportunidades en que nosotros tenemos que tomar un riesgo como lo hicieron los de Antioquía. Porque a veces puede aparecer algún hermano por el cual tenemos que jugarnos la piel y dar la cara por él, ¿no? Pero bueno, que el Señor nos ayude, como les ayudó a los de Antioquía, para aprender a tomar los riesgos siempre con el apoyo del Espíritu Santo, porque como veíamos aquí, ¿no?, en el texto que leímos, dice que el Espíritu Santo estaba en medio de ellos y ellos oían y seguían esa guía del Espíritu Santo. Pero bueno, damos gracias a Dios, ¿no?, porque ellos tomaron ese riesgo y Pablo se puso en activo y después realizó todo lo que sabemos, ¿no? Y creo que también el último elemento de su perfil es que Antioquía era una congregación consciente de la gracia de Dios. Y creo que esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque muchas veces en las iglesias tendemos a depender solamente de nosotros mismos, de nuestros presupuestos. Pero aquí ellos vemos que nos demuestran que la gracia de Dios no era una opción, sino que era realmente lo único con lo que contaban. Y creo que para nosotros eso también entra a formar parte del reto que nos deja esta iglesia en Antioquía. Y como estamos viendo, ahora vamos a hablar de cómo asumimos este reto, ¿no?, de Antioquía. Porque no se trata solamente, como digo muchas veces, ¿no?, de que esto sea una reflexión de lo que pasó a nivel de historia, sino que qué tiene que ver con nosotros a fecha de hoy. Y recordemos lo que estamos pensando, estamos meditando como iglesia para de aquí a principios de fin de año tener una nueva visión como iglesia local. Y estas son pistas que el Señor nos va dando para que nosotros pensemos y oremos. Y creo que es interesante que volvamos sobre esta perspectiva de la misión de Dios que ellos vieron en Antioquía. Creo que nosotros tendremos un celo misionero cuando alcancemos una identidad cristiana más sólida. Creo que a veces nos falta en el tema de nuestra identidad cristiana dar pasos, madurar en cuanto a la solidez de nuestra identidad cristiana. Pensemos en esto. Muchas veces hagamos un autoanálisis de las reacciones que tenemos y pensemos delante del Señor: Señor, ¿esto realmente te agrada? ¿Esto es lo que harías tú? Cuando sepamos realmente quiénes somos, que somos esos hijos de Dios por los cuales dice que la creación está gimiendo
por la manifestación de los hijos de Dios. Cuando nosotros realmente entendamos quiénes somos y qué debemos hacer, es allí que realmente vamos a dar pasos para cumplir esta misión que Dios tiene de cara a la humanidad. Creo que también necesitamos aprender, como los de Antioquía, a asumir los riesgos, siempre con la ayuda del Espíritu del Señor, ¿no? Necesitamos ser hombres y mujeres que practiquemos esta actitud de vivir en la gracia de Dios. Y pensemos en que Antioquía vino a ser un trampolín, una puerta que se abrió para la evangelización del mundo. Y nosotros como iglesia local estamos desafiados a seguir esa referencia de Antioquía. Y creo que es el modelo que nosotros tenemos que seguir, como decía, este momento de Antioquía, donde vemos ahí a los maestros, ¿no? A los profetas que dicen que estaban juntos y unánimes oraban para entender la dirección que el Espíritu Santo les estaba pidiendo que ellos tenían que seguir. Creo que hemos visto ya dos pasos importantes dentro de lo que es el desarrollo de la iglesia. Hemos visto el momento de Jerusalén, ahora estamos viendo cómo el Señor, a través de esa persecución, y es bueno, ¿no?, ver cómo el Señor transforma el mal en bien. Esa persecución generó una universalidad del Evangelio. El Evangelio trascendió las fronteras de la nación de Israel por esa persecución. Y aquí hemos visto, ¿no?, en este momento de Antioquía, esa nueva etapa donde el Señor los dirige para que ellos vayan a alcanzar a todos aquellos que no habían escuchado de Cristo, en modo así concreto, ¿no? Quizás habían escuchado algún rumor, alguna noticia, porque no era como ahora que tenemos internet y la web te lleva la información casi inmediatamente, ¿no? Pero esto que hizo la iglesia de Antioquía permitió la difusión del Evangelio en un modo tremendo, ¿no? Y vamos a prepararnos para reaccionar en oración a esto, y vamos a hacernos preguntas. Una que me viene es, por ejemplo, ¿por qué Pablo, Bernabé y su equipo pueden ver lo que Dios está haciendo para alcanzar a gente que está perdida, y en cambio, por ejemplo, los otros creyentes en Israel les costaba tanto ver esa realidad? Todos habían aceptado a Cristo, porque eran todos cristianos que habían aceptado al Señor Jesús. Eran miembros de la iglesia, pero ¿qué pasaba? ¿Dónde estaba la diferencia? Yo creo que la diferencia radicaba en que los fariseos habían recibido el Evangelio, pero nada más. Lo que les faltaba era identificarse con esa misión que Dios y Cristo se habían planteado para la humanidad. En el caso de Antioquía lo hemos visto, cómo ellos se lanzaron a esta obra misionera. El Espíritu Santo estaba activo en Jerusalén, sí, lo hemos visto, lo leíamos el otro día, descendió, dice, con lenguas de fuego, hablaban distintos idiomas, y aquí en Antioquía no fue lo mismo. El Espíritu estaba activo igualmente, pero ¿qué pasó en Antioquía? Vemos que el Espíritu Santo se movía de otra forma, hizo cosas nuevas, comenzó a abrir brechas diferentes, comenzó a ampliar los horizontes de la iglesia, y lo importante, el factor clave, es que la iglesia se sujetó a la dirección del Espíritu. Y creo que es bueno que yo me pare ya aquí y que comencemos a orar al Señor para que podamos reaccionar a esto de la iglesia de Antioquía. Es un reto, como he dicho, y quisiera invitar para que pidamos al Señor que nos ayude a renovarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, y pensemos en este proceso que estamos haciendo como iglesia, de que vamos a ir a tener de cara al año que viene ya una visión renovada de nuestra iglesia, pero todo parte de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia. Así que os invito a que comencemos a orar algunos por este tema de lo que hemos escuchado.